En esta historia aprenderás cómo una mujer común logró controlar sus pensamientos cuando la vida quiso endurecerla. Cómo dejó de pelear con lo que no podía cambiar y comenzó a cuidar lo que sí podía gobernar, su mente y su corazón. Descubrirás cómo elegir calma en medio del caos, cómo silenciar el ruido interior y cómo encontrar una paz real, profunda y duradera que no depende de circunstancias, sino de decisiones diarias guiadas por fe. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir el secreto que transformó su manera de pensar y le dio una paz que nadie pudo quitarle. Y cuando termines, comenta esta frase para sellar tu decisión de hoy. Hoy controlo mis pensamientos y cuido la paz que Dios puso en mi corazón. La serenidad no aparece de golpe. Se aprende despacio, como aprende a caminar un niño en la oscuridad, tanteando, cayéndose, levantándose y volviendo a confiar. Eso lo sabía bien doña Clara, aunque nadie en el pueblo habría sabido explicar cómo llegó a ser así. Doña Clara vivía en la orilla de un cerro, donde los mezquites se doblan con el viento y el amanecer llega sin prisa. Su casa era de adobe viejo, con techo de vigas que crujían como si recordaran inviernos. No tenía rejas altas, ni adornos, ni un letrero que dijera «Aquí se encuentra paz». Solo una puerta gastada, una ventana siempre limpia y un banquito afuera donde doña Clara se sentaba cada tarde a mirar cómo el sol se iba sin hacer escándalo. No era rica, tampoco era conocida. Nadie la invitaba a reuniones importantes. Nadie mencionaba su nombre cuando hablaban de los que sí prosperaron. No tuvo esposo, ni hijos, ni tierras grandes que heredaran su apellido. Y aún así, algo en su presencia obligaba a la gente a bajar la voz cuando se acercaba, como si el lugar por sí solo pidiera respeto. Doña Clara despertaba antes que el gallo. No porque tuviera ansiedad, sino porque el silencio de esa hora era distinto. Se sentaba en la orilla de su cama, tocaba el suelo frío con los pies y se quedaba quieta unos segundos, como agradeciendo en secreto. «Señor, gracias por un día más». Luego encendía el fogón. El primer sonido del día era la leña tronando. El segundo, el agua comenzando a hervir. Preparaba siempre lo mismo, un caldo sencillo con hierbas que ella misma recogía, orégano, laurel, un poco de ajo, nada caro, nada presumible. Pero el aroma llenaba la casa como si fuera una promesa. Mientras cocinaba, tarareaba cantos antiguos, tan bajitos que parecía que no cantaba para el aire, sino para sostener su propio corazón. Tenía un perro viejo, Sombra, de pelaje claro y mirada cansada, que dormía cerca del fuego. No ladraba casi nunca, solo levantaba la cabeza cuando doña Clara se movía, como si su tarea en el mundo fuera acompañarla. Y aquí empieza el primer miniclímax. Uno de esos problemas pequeños que nadie aplaude, pero que revelan de qué estás hecho. Aquella mañana, el viento llegó más fuerte que de costumbre. Empujó la puerta con insistencia, y el fogón, de pronto, se apagó. La leña se negó. El humo llenó la cocina. Sombra tosió. Doña Clara se quedó inmóvil un segundo, con la cara manchada de ceniza, y cualquiera en su lugar habría soltado una queja. Pero ella no. Abrió la ventana, limpió con calma, volvió a acomodar la leña como quien acomoda su alma, y susurró: «Si hoy no arde fácil, entonces hoy aprenderé paciencia». Y ardió, no como fuego escandaloso. Ardió como arde lo que está alineado.
Con el tiempo, la gente empezó a llegar, sin que ella lo buscara. Primero fue una mujer que enviudó y ya no podía dormir sin sentir miedo. Después un hombre que se levantaba cada día con el pecho pesado, sin ganas de vivir, pero sin valor para morir. Luego jóvenes con preguntas que les quemaban la garganta y que en su casa no podían decir sin que los llamaran débiles. Nadie iba buscando discursos. Iban porque algo dentro les decía: ahí puedo sentarme sin fingir. Doña Clara no interrogaba. Abría la puerta, servía un plato caliente. Dejaba que el silencio hiciera lo que la prisa no puede. A veces hablaba y a veces no. Sus palabras no eran largas ni religiosas. Eran simples. Decían lo justo y luego se callaban. Como si supiera que algunas heridas no se curan con explicaciones, sino con presencia. Cuando la gente se iba, algo en su paso era distinto. No siempre más fácil, pero sí más ligero. Como si hubieran soltado un costal que llevaban cargando sin darse cuenta. Con los años, el pueblo lo decía en murmullos. En la casa de Doña Clara, el corazón descansa. Ella escuchaba eso como quien oye llover, sin orgullo. Nunca pensó que tuviera un don. Solo había aprendido, a fuerza de pérdidas y decisiones silenciosas, que la calma no se encuentra, se cuida. Y entonces llegó la noche. El frío bajó más de lo habitual. El viento parecía querer entrar a la fuerza, como si también necesitara refugio. Doña Clara avivó el fuego y se cubrió los hombros con un chal tejido por sus manos. Sombra se arrimó a las brasas. Todo estaba en orden, hasta que tocaron. No fue un golpe desesperado, tampoco tímido. Fue firme, medido, como si quien estaba del otro lado supiera exactamente cuándo tocar. ¿Y por qué? Doña Clara no se sobresaltó. Se quedó quieta un instante, escuchando. Había aprendido a distinguir los sonidos que traen peligro, de los que traen destino. Abrió la puerta. Frente a ella estaba un hombre envuelto en un zarape oscuro. Tenía las sandalias llenas de polvo y el rostro marcado por un cansancio que no venía del camino, sino de la vida. Sus ojos, sin embargo, estaban despiertos, atentos, como si reconocieran algo que llevaba mucho tiempo buscando. «Buenas noches», dijo él con voz baja. «Me dijeron que aquí vive alguien que sabe elegir». Doña Clara lo miró sin prisa, y con una paz que no era indiferencia, sino fe. «Aquí solo vive alguien que enciende el fuego cada mañana», respondió. «Pase, hace frío». El hombre cruzó el umbral con cuidado, como si temiera ensuciar el silencio, y sin saberlo aún, acababa de dar el primer paso hacia una decisión que iba a cambiar más que su camino. El hombre entró y se quedó parado un segundo, como si su cuerpo todavía no creyera que podía descansar. La casa era pequeña, sí, pero tenía algo que no se compra. Una quietud viva. No era vacío, era reposo. Doña Clara cerró la puerta despacio. La madera crujió, el viento se quedó afuera y el fogón volvió a ser el corazón del mundo. El caldo hervía con paciencia, como si hasta el agua os supiera esperar. Sombra levantó la cabeza, olfateó el aire y en vez de gruñir, volvió a recostarse. Esa sola decisión del perro era una señal. El extraño no venía a hacer daño, venía a pedir ayuda, aunque todavía no supiera cómo. «Siéntese aquí», dijo doña Clara, señalando el banco cerca del fuego. «El frío muerde más cuando uno viene cargado». El hombre obedeció. Se sentó, pero no se soltó del todo. Miraba alrededor no con curiosidad, sino con una reverencia inquieta. Había visto casas más grandes, más calientes, más llenas,
pero pocas veces había sentido una paz tan concreta como si se pudiera tocar. Doña Clara sirvió un plato. El vapor le empañó los ojos al hombre por un instante. Comió despacio, como quien había olvidado lo que se siente recibir sin pagar. Y ahí apareció el primer miniclímax del héroe. No externo, sino interno. El orgullo peleando por no derrumbarse. Porque el hombre, aunque tenía hambre, también tenía vergüenza. Vergüenza de necesitar. Vergüenza de ser visto débil. «No vine solo por comida», dijo al fin sin levantar la mirada. Doña Clara no sonrió como quien ya se la sabe. Solo respondió con suavidad. «Casi nadie llega solo por comida, hijo. ¿Qué busca?» El hombre apretó los dedos, como si le costara sostener lo que estaba por decir. «Busco algo que no he podido comprar», murmuró. «He caminado por muchos lugares. He visto altares, mercados, promesas, señales, y aún así sigo sintiendo el corazón como piedra». Doña Clara no lo interrumpió. Dejó caer el silencio como una cobija. A veces, lo más difícil no es hablar, es que alguien te deje terminar sin juzgarte. «Me llamo Samuel», añadió él, «y me dijeron en el camino que aquí vive una mujer con paz. No paz de sonrisa, paz de raíz. Me dijeron que usted sabe elegir». Doña Clara apartó la olla del fuego, como quien acomoda algo para poder escuchar mejor. «Yo solo elegí seguir caminando cuando la vida se puso dura», dijo, «y cada día elegí no volverme amarga. Eso es todo». Samuel soltó una risa breve, sin alegría. «Eso es más de lo que muchos logran». El silencio volvió. Afuera, los árboles se quejaban con el viento. Adentro, el fuego respondía con chispas. Doña Clara lo miró y reconoció algo. Samuel no era un hombre perdido. Era un hombre cansado de ganar sin encontrar. Entonces él alzó la mirada, y ahí se vio el verdadero cansancio. El de quien ha probado de todo menos descanso. «Escúcheme», dijo Samuel bajando la voz. «Traigo una propuesta, y no es mía. O quizás sí, ya no sé. Solo sé que se me dio para ofrecérsela a una persona como usted. Una sola». Doña Clara no mostró sorpresa. En su mirada no había ambición ni miedo, solo atención. «Diga». Samuel respiró hondo, como si estuviera abriendo una puerta por dentro. «Esta noche hay un cruce de caminos en el Monte Viejo. 3 senderos que no aparecen siempre. 3 puertas al final. Detrás de cada una hay un destino. Uno es lo que todos desean. Otro es lo que muchos envidian. Y el tercero parece no tener nada». Doña Clara miró el fuego, como si las llamas la ayudaran a pensar con claridad. «¿Y por qué yo?», preguntó sin dureza. Samuel apretó la mandíbula, como si le doliera admitirlo. «Porque usted no corre, porque usted no se desespera, porque cuando la gente habla de usted, no habla de suerte, habla de calma. Y yo necesito entender qué sostiene esa calma, porque yo ya no puedo sostenerme». Doña Clara se levantó despacio, tomó su chal, se lo acomodó en los hombros. Luego miró a Samuel como mira una madre a un hijo que llega con el alma rota. «Si Dios permite que se abran 3 puertas esta noche, es porque hay una verdad detrás», dijo. «Y si usted vino hasta aquí, no fue por casualidad». Samuel abrió los ojos. «¿No tiene miedo?». Doña Clara sonrió apenas. Su sonrisa tenía historia. «El miedo me visitó muchas veces, hijo,
pero aprendí a no invitarlo a quedarse. Se acercó a Sombra, le acarició la cabeza y le habló como si entendiera todo. «Quédate, vuelvo pronto». Sombra movió la cola una sola vez, lento, como un «ve con cuidado». Samuel se puso de pie. La miró como quien mira a alguien imposible de entender. Alguien que camina sin exigirle nada a la noche. «Sígame», dijo él. «No está lejos». Salieron. El aire frío golpeó el rostro de doña Clara. El valle estaba oscuro, pero no era una oscuridad vacía. Era una oscuridad llena de señales pequeñas, ramas que crujen, tierra húmeda, el murmullo del viento entre hojas secas. Samuel caminaba al frente sin hablar mucho. Doña Clara lo seguía con paso tranquilo, como si el monte la conociera. Y a medida que avanzaban, el mundo se fue callando. Ya no se oían casas, ni perros lejanos, ni nada humano. Solo naturaleza y respiración. Entonces Samuel se detuvo. «Es aquí». Doña Clara levantó la mirada y sintió que el aire cambiaba, como si la noche misma hubiera abierto un espacio para algo que no se explica con lógica. Entre árboles antiguos y raíces gruesas apareció una luz suave. No era luna, no era fuego. Era una claridad serena, como la que queda después de una oración sincera. Y en esa claridad se dibujaron 3 senderos. Samuel miró a doña Clara esperando verla dudar. Esperando preguntas, esperando cálculo. Pero ella solo respiró hondo, como quien reconoce algo familiar. «Solo uno», dijo Samuel con voz grave. «No hay vuelta atrás». Doña Clara asintió y dio el primer paso hacia el cruce. La luz no deslumbraba. No era una claridad agresiva. Era una luz que parecía entender el alma. Una luz que no obligaba, solo revelaba. Los 3 senderos nacían del mismo punto, pero no se parecían entre sí. El primero brillaba incluso en la penumbra. El suelo estaba cubierto de piedras pulidas que reflejaban la luz como metal recién trabajado. A los lados crecían flores abiertas, perfectas, demasiado perfectas para ese bosque. Al fondo, una puerta alta y dorada, tallada con símbolos de abundancia, reposaba cerrada, pero invitando. El aire alrededor de ese camino era cálido, prometía comodidad inmediata. El segundo sendero no brillaba, pero tampoco parecía difícil. Estaba cubierto con madera lisa, firme, bien colocada. Había bancos a los lados, sombra agradable y una puerta sólida, elegante, con grabados sencillos que hablaban de estabilidad, orden, descanso. Era el tipo de camino que cualquiera elegiría sin culpa. El tercero parecía olvidado. Era tierra seca, irregular, piedras sueltas, ramas caídas, algunas flores marchitas resistiendo sin fuerza. Al fondo, una puerta vieja, oxidada, con pintura descascarada, apenas sostenida en sus bisagras. Nadie habría apostado nada por ese sendero. Samuel observaba a doña Clara en silencio. Esperaba verla acercarse al primero. Esperaba que al menos tocara el segundo. Esperaba razonamientos, análisis, miedo. Pero ella no frunció el ceño. No tocó el primero. No caminó el segundo. Solo miró los 3 y algo en su rostro cambió. No fue emoción, fue reconocimiento. «Solo uno», repitió Samuel. «No hay regreso». Doña Clara asintió y caminó hacia el tercer sendero. No fue una caminata impulsiva. Fue firme, serena.
como si sus pies ya supieran el camino antes que su mente. Samuel abrió los ojos incrédulo. ¿Ese?, preguntó. Ese no ofrece nada. No hay promesas, no hay brillo, no hay seguridad. Doña Clara se detuvo un instante. No para dudar, para responder. Lo sé. Por eso es ese, y siguió avanzando. Las piedras crujían bajo sus pasos. El viento soplaba más frío ahí. El camino no era cómodo. En un punto su pie resbaló ligeramente, y ahí apareció el segundo mini-clímax. Podía retroceder. Nadie la estaba obligando. Samuel no la empujaba. No había testigos. Podía girar, y nadie la juzgaría. Pero doña Clara no retrocedió. Se apoyó en un tronco, ajustó el chal, respiró profundo. Señor, si este camino es el correcto, dame firmeza, no señales. Y dio otro paso. Samuel la siguió todavía confundido. Los otros dos tienen cosas que cualquiera querría, insistió. Riqueza, juventud, reconocimiento, seguridad. Doña Clara sonrió apenas, sin voltear. Lo que más cuidé en mi vida nunca vino envuelto en belleza, respondió. Vino en silencio. Vino cuando nadie quería ese camino. Llegaron a la puerta vieja. La madera estaba áspera, fría, real. No tenía símbolos, no tenía promesas. Samuel la miró con intensidad. Ábrala. Doña Clara apoyó la mano sobre el picaporte oxidado. Estaba duro, requirió fuerza. Y en ese esfuerzo apareció el tercer miniclímax, el más profundo. Porque mientras giraba la manija, un pensamiento cruzó por su mente. ¿Y si he vivido equivocada? ¿Y si siempre pude haber tenido más? La tentación no era el oro. Era la duda, pero no la dejó crecer. Giró el picaporte, la puerta se abrió con un gemido leve, y dentro no había nada, ni oro, ni luz, ni visiones, ni gloria. Solo espacio vacío, oscuro, silencioso. Samuel contuvo el aliento. Esperaba decepción, esperaba frustración, esperaba un gesto de pérdida, pero doña Clara dio un paso atrás y cerró la puerta con cuidado, como quien no quiere hacer ruido innecesario. «Está bien», dijo. Samuel la miró desconcertado. «¿Eso es todo? ¿No siente que perdió algo?» Doña Clara negó despacio. «Vine sin expectativas. Cuando uno llega así...» No se va vacío. Samuel frunció el ceño. Algo dentro de él comenzaba a incomodarse. «Entonces, mire esto». Caminó hacia el primer sendero y abrió la puerta dorada. Una luz intensa inundó el claro. Oro, joyas, monedas, tesoros, riquezas suficientes para cambiar cualquier destino. Esto pudo haber sido suyo, dijo. Nunca más habría preocupación. Doña Clara observó el tesoro con respeto, pero sin deseo. El oro calma problemas, respondió, pero no calma el corazón. Samuel cerró la puerta con fuerza. Fue hacia la segunda. Al abrirla, apareció un espejo antiguo. En él, doña Clara se veía joven, fuerte, sin arrugas, sin dolor, con la vida entera por delante. Aquí, dijo Samuel, habría recuperado el tiempo. Podría empezar otra vez. Doña Clara se miró.
Sonrió con ternura, no con tristeza. «Ya empecé cada día», respondió. «No necesito volver atrás para agradecer lo vivido». Samuel cerró la puerta lentamente. El bosque estaba en silencio total. «¿Entonces no desea nada?», preguntó casi herido. Doña Clara se acercó a él. Lo miró como quien mira un alma agotada. «Deseé muchas cosas», dijo. «Algunas no llegaron, pero entendí que si perseguía todas, perdería lo único que no estaba dispuesta a soltar». «¿Qué?», susurró Samuel. Ella respondió sin dramatismo, sin teatro, sin sermón. «La paz que Dios me enseñó a cuidar cuando nadie estaba mirando». El viento sopló entre los árboles. La luz comenzó a apagarse. Samuel se quedó quieto. Algo dentro de él empezó a romperse, y no era pérdida, era revelación. Doña Clara dio media vuelta, lista para regresar. Pero Samuel ya no caminaba igual. El sendero comenzó a desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado ahí. La luz suave se apagó sin ruido. El bosque volvió a ser bosque, árboles torcidos, tierra húmeda, noche profunda, nada extraordinario. Y sin embargo, todo había cambiado. Doña Clara caminaba de regreso con el mismo paso con el que había llegado. Sin prisa, sin preguntas. Para ella todo estaba en orden. Samuel, en cambio, caminaba detrás distinto. Su respiración era más lenta, pero su mente no. Las palabras de ella le resonaban por dentro como una campana que no deja de sonar. Había ofrecido riqueza, había ofrecido juventud, había ofrecido seguridad, todo lo que durante años había visto desear a la gente. Y ella eligió el vacío. «Espere», dijo Samuel de pronto. Doña Clara se detuvo. Samuel la alcanzó. La miró con una mezcla de confusión y respeto. «He hecho esto muchas veces», confesó. «He mostrado los caminos. He visto personas llorar de alegría al elegir el primero. He visto otras temblar frente al segundo. Pero nunca alguien eligió el tercero sin dudar». Doña Clara inclinó la cabeza ligeramente. «¿Y qué es lo que más le inquieta?», preguntó. Samuel tragó saliva. «Que cuando usted abrió esa puerta vacía, sentí algo que no sentí cuando abrí las otras dos». «¿Qué sintió?», Samuel tardó en responder. «Alivio». La palabra quedó suspendida entre ellos. Doña Clara sonrió con ternura. «No todo vacío está vacío, hijo», dijo. «A veces solo está esperando ser habitado con lo correcto». Caminaron en silencio unos pasos más. Entonces Samuel se detuvo otra vez. «Usted no me preguntó nada», dijo. «No preguntó quién soy, ni por qué hago esto, ni para quién trabajo». Doña Clara no aceleró el paso. Cuando alguien llega cargado, no necesita interrogatorio. Necesita descanso. Y ahí apareció otro miniclímax, pero esta vez en Samuel, porque por primera vez en mucho tiempo alguien no lo evaluaba. No lo medía. No lo utilizaba. Y eso lo desarmó más que cualquier crítica. «No siempre fui así», admitió con voz más baja. «Yo también corría. Buscaba señales grandes. Pensaba que si entendía todo, encontraría paz, pero cada respuesta me dejaba más vacío». Doña Clara apoyó la mano en el tronco de un árbol, como si tocara algo vivo. «Dios no siempre habla fuerte», dijo.
a veces susurra, y solo lo escuchan quienes ya no están gritando por dentro. Samuel bajó la mirada. Por primera vez en años, dejó de defenderse. Cuando llegaron a la casa, el fuego seguía encendido. Sombra levantó la cabeza y movió la cola apenas, como si supiera que algo invisible había sucedido. El calor los recibió como un abrazo antiguo. «Quédese esta noche», dijo doña Clara. «Mañana el camino se ve distinto». Samuel dudó, y ahí apareció otro pequeño conflicto interno. Podía irse, podía continuar su misión, podía seguir abriendo puertas y ofreciendo destinos. Pero algo más profundo, más cansado, quería quedarse. «Gracias», dijo al fin. Se sentaron cerca del fuego. Doña Clara sirvió más caldo. Samuel comió en silencio. Cada cucharada parecía devolverle algo que no sabía que había perdido. Después de un rato preguntó: «¿Nunca quiso más? ¿Nunca sintió que la vida le debía algo?» Doña Clara pensó un instante. «Al principio sí», admitió. «Pero un día entendí que la vida no me debía nada. Y fue ahí cuando empezó a regalarme todo». Samuel no respondió. Miraba el fuego como si fuera la primera vez que lo veía. Esa noche, cuando el sueño llegó, no fue pesado. Fue profundo, sin sueños inquietos, sin sobresaltos. Y en ese descanso, algo empezó a acomodarse dentro de él. Despertó antes del amanecer, no por un ruido, no por frío, por ligereza. Abrió los ojos, vio el techo de vigas, la luz tenue entrando por la ventana. El fuego reducido a brasas suaves, todo estaba quieto, demasiado quieto, para alguien acostumbrado a huir. Se incorporó despacio, como si temiera romper algo invisible. Salió al banco frente a la casa. El aire frío le limpió el rostro. Por primera vez en mucho tiempo. No sintió urgencia de pensar en el siguiente paso. Simplemente respiró. Doña Clara apareció minutos después envuelta en su chal. «El amanecer siempre llega sin avisar», dijo. «Por eso es fiel». Samuel asintió. «Dormí distinto», confesó. «Como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí». Doña Clara sonrió mientras encendía el fuego otra vez. «A veces no necesitamos abrir más puertas, sino cerrar las que no nos dejan descansar». Samuel observó sus manos. Eran manos marcadas por el tiempo. No eran manos vacías, eran manos que habían aprendido a sostener. «Dígame algo», pidió él. ¿Elegir la calma no es rendirse? Doña Clara removió el caldo con la cuchara de madera. «Rendirse es dejar de amar», respondió. «Elegir la calma es aprender a amar sin pelear con todo». Esa frase se le quedó adherida como una verdad incómoda. Después del desayuno, doña Clara tomó una pequeña cesta y salió hacia el costado del cerro. Samuel la siguió sin preguntar. Recogían hierbas, enderezaban ramas caídas, apartaban piedras del sendero. Gestos mínimos. Nada heroico, nada urgente, pero cada cosa parecía tener sentido. ¿Eso es todo?, preguntó Samuel. ¿Eso hace cada día? Eso es suficiente, respondió ella. Al mediodía un joven del pueblo llegó con el rostro tenso. No habló mucho, solo se sentó.
Doña Clara le ofreció agua, luego sopa. El joven comenzó a llorar sin explicación. Samuel observaba esperando consejo, enseñanza, corrección, pero doña Clara no interrumpió, no predicó, no explicó, solo estuvo. Cuando el joven se fue, caminaba más erguido. Samuel sintió un nudo en el pecho. «Usted no le dijo nada. A veces Dios trabaja mejor cuando uno no interrumpe», respondió ella. Y ahí Samuel entendió algo que las puertas no le habían mostrado. El tercer camino no estaba vacío, estaba lleno de espacio. Espacio para escuchar, espacio para soltar, espacio para dejar de huir. Pero aún no había terminado su aprendizaje, porque la verdadera transformación no ocurre en una noche. Ocurre cuando el ego vuelve a tocar la puerta. La tarde cayó sin apuro, como si el valle quisiera alargar el día. Samuel permanecía sentado en el banco, mirando el horizonte donde el sol se escondía detrás de los mezquites. Algo dentro de él estaba quieto, pero no terminado, porque la paz recién descubierta no siempre es estable. A veces es frágil, y el corazón, acostumbrado a correr, busca excusas para volver al ruido. «Tengo que irme», dijo de pronto, casi como quien se obliga. Doña Clara no se sobresaltó. «Los caminos no esperan eternamente», respondió con suavidad. «Pero tampoco desaparecen cuando uno se queda». Samuel se levantó. Sentía gratitud, pero también inquietud. ¿Y si al quedarse perdía su propósito? ¿Y si su misión era seguir ofreciendo puertas? Ahí apareció otro miniclímax, la lucha entre lo que había sido y lo que estaba empezando a ser. «Si me quedo», dijo con honestidad, «¿no estaré huyendo de lo que debo hacer?» Doña Clara se acomodó el chal. «Si te vas por miedo a quedarte, sí estarás huyendo, pero si te quedas para escuchar, estarás obedeciendo». Samuel guardó silencio. No era una orden, era una invitación. Esa noche, antes de dormir, algo inesperado ocurrió. Un hombre del pueblo llegó alterado. Golpeó la puerta con fuerza. «Clara, necesito que venga. Mi hijo no respira bien». Samuel se levantó de inmediato. Doña Clara tomó una lámpara de aceite sin temblar. Caminaron rápido hasta la casa del hombre. El niño estaba pálido, con fiebre alta. La madre lloraba. El padre caminaba en círculos. Samuel sintió el impulso de controlar la situación, de dar instrucciones, de tomar liderazgo. Pero doña Clara se arrodilló junto al niño. No gritó, no hizo promesas. Puso su mano sobre la frente del pequeño y oró en voz baja. «Señor, tú conoces el cuerpo que formaste. Danos claridad y calma». Luego pidió agua fría. Hizo que el padre respirara lento, que la madre se sentara, que nadie gritara. Samuel observaba. Otro miniclímax interno. Porque ahí entendió que la calma no es pasividad, es dirección. El niño comenzó a estabilizarse. La fiebre bajó un poco. No fue un milagro estruendoso. Fue un proceso. Al regresar a casa, Samuel caminaba diferente. «Yo habría intentado controlar todo», admitió. Habría gritado órdenes. Doña Clara sonrió. «Y habrías aumentado el miedo». Samuel bajó la cabeza. ¿Cómo sabe cuándo actuar y cuándo solo estar?
Ella respondió sin mirar atrás. Cuando mi corazón está inquieto, no actúo. Cuando está en paz, me muevo. Esa frase lo acompañó toda la noche. Al día siguiente, Samuel despertó con una decisión. Se quedaría unos días más. No como visitante, como aprendiz. Y ahí comenzó su verdadero camino del héroe. Porque quedarse es más difícil que viajar. Los días siguientes no fueron románticos. No hubo luces sobrenaturales. Hubo tareas simples: cortar leña, limpiar el fogón, escuchar historias repetidas. Al principio, Samuel se desesperaba. Sentía que estaba desperdiciando tiempo. «Esto no cambia el mundo», murmuró un día mientras acomodaba piedras del sendero. Doña Clara lo escuchó. Cambiar el mundo es ambición. Cuidar un paso para que otro no tropiece es amor. Samuel apretó la mandíbula. Y ahí surgió otro conflicto, porque su identidad estaba construida sobre lo extraordinario, sobre lo grande, sobre lo visible. El tercer camino lo estaba desarmando. Una tarde, un comerciante del pueblo llegó con una propuesta. «Clara, la gente viene aquí. Deberíamos organizar esto, poner un letrero, hacerlo conocido. Podría traer prosperidad». Samuel sintió una chispa de entusiasmo. «Eso sí tiene sentido», pensó. Pero doña Clara respondió con calma. «Lo que necesita nombre suele perder esencia». El comerciante insistió. «Podrías hacer esto grande». Y ahí estuvo el miniclímax más sutil, la tentación de convertir el fuego en negocio. Samuel observó a doña Clara. Por un instante creyó ver duda en su rostro. Pero no era duda, era discernimiento. «Si esto se vuelve grande», dijo ella, «dejará de ser refugio». El comerciante se fue, confundido. Samuel se acercó. «¿Nunca le tienta a hacer más?», preguntó. «Siempre», respondió ella. «Pero aprendí que no todo crecimiento es bendición». Esa noche, Samuel no durmió fácil, porque comenzó a entender que el tercer camino no solo es elegir vacío, es resistir la necesidad de llenarlo con orgullo. Al amanecer, doña Clara tosió más fuerte de lo habitual. Fue leve, pero Samuel lo notó. Ella siguió su rutina. Encendió el fuego, preparó el caldo, sonrió como siempre, pero el cansancio empezaba a quedarse un poco más. Y ahí comenzó otro tramo del camino del héroe, porque ahora Samuel tendría que aprender no solo a recibir paz, sino a sostenerla cuando quien la enseñó empezara a debilitarse. El fuego seguía encendido, pero algo invisible estaba cambiando. El cansancio no llegó como tormenta, llegó como sombra al atardecer, lenta, casi invisible, pero constante. Doña Clara seguía levantándose antes que el gallo. Seguía tocando el suelo frío con los pies y susurrando su oración breve. Pero ahora, después de encender el fuego, se sentaba unos segundos más. Respiraba más profundo. Samuel lo veía. Y en su interior comenzó otro miniclímax. El miedo a perder lo que recién había encontrado. Porque es fácil admirar la calma cuando es fuerte. Es más difícil sostenerla cuando se vuelve frágil. Una mañana, mientras recogían hierbas en la ladera, doña Clara se detuvo. Se apoyó en una roca. Su mano tembló apenas. Samuel corrió hacia ella. «¿Está bien?». Ella lo miró con serenidad.
El cuerpo recuerda los años, respondió. El alma no se queja. Samuel no sonrió. No podía. Sintió algo que no había sentido ni frente a las 3 puertas: impotencia. Y ese fue el siguiente tramo del camino del héroe. Porque ahora no se trataba de elegir entre oro o vacío. Se trataba de elegir entre huir del dolor o permanecer. Esa tarde llegaron más personas de lo habitual. Una mujer con ansiedad. Un hombre con rabia contenida. Un joven que no sabía si irse del pueblo. Doña Clara escuchó a cada uno, pero su voz estaba más suave, su energía más corta. Samuel empezó a intervenir. Al principio torpe, luego más firme. «Respira lento», le dijo a la mujer ansiosa. «No tomes decisiones cuando estás herido», le dijo al joven. «La rabia no es fuerza, es dolor sin procesar», le dijo al hombre. Doña Clara lo observaba sin corregir. Ahí surgió otro miniclímax interno. Samuel sintió orgullo. «Ya entendí», pensó. «Ya puedo hacerlo». Esa noche, cuando todos se fueron, habló con seguridad. «Puedo continuar esto si usted necesita descansar». Doña Clara lo miró largo. No había reproche en su mirada, había cuidado. «Continuar no es repetir mis palabras», dijo con suavidad. «Es sostener el fuego sin querer que sea tuyo». La frase lo golpeó más fuerte que cualquier corrección, porque había algo de apropiación en su entusiasmo, algo de identidad queriendo ocupar un lugar. Samuel bajó la mirada. Otro miniclímax superado. Al día siguiente, Doña Clara no pudo levantarse tan temprano. La tos regresó. Su respiración era más pesada. Samuel encendió el fuego por primera vez sin que ella se lo pidiera. No imitó, no exageró, solo repitió el gesto con reverencia. El agua comenzó a hervir, el aroma llenó la casa, y en ese acto simple algo se acomodó dentro de él. Repetir un gesto puede ser oración, recordó. Pero el verdadero desafío llegó esa misma tarde. El comerciante volvió. «Clara, la gente pregunta por usted. Esto no puede depender de una sola persona. Debemos formalizarlo. Hacerlo estable». Samuel sintió nuevamente la tentación. Tal vez tenga razón. Tal vez necesitamos estructura. Doña Clara estaba sentada, más frágil que antes. El comerciante insistió. «Samuel puede encargarse. Podemos organizar turnos. Cobrar algo simbólico. Cobrar». Ahí estaba la línea invisible. Samuel miró a Doña Clara. Ella no respondió de inmediato. Tosió levemente. Bebió agua. Y luego dijo: «Cuando el refugio se vuelve negocio, el herido deja de entrar». El comerciante suspiró frustrado y se fue. Samuel se quedó pensando. Otro miniclímax, la presión externa, porque ahora no solo debía resistir su orgullo, sino la lógica del mundo. Esa noche, Samuel salió al banco frente al valle. El cielo estaba claro. Las estrellas parecían más cercanas. «Señor», susurró, «no quiero perder lo que me enseñaste aquí». Por primera vez en años no pidió señal, pidió firmeza. Al regresar, encontró a Doña Clara mirando el fuego. «¿Tienes miedo?», le preguntó ella.
Samuel dudó, pero fue honesto. ¿Sí? ¿De qué? De que esto termine. Doña Clara sonrió con una paz que no dependía de la salud. Nada verdadero termina, respondió. Solo cambia de manos. La frase quedó flotando en el cuarto. Al amanecer siguiente, el perro Sombra no se levantó. Doña Clara lo acarició largo rato. No lloró, no dramatizó. Gracias por quedarte hasta el final, susurró. Samuel sintió un nudo en la garganta. Otro miniclímax, aceptar pérdida sin romper la paz. Enterraron a Sombra bajo un mezquite, sin ceremonia, sin discurso, solo silencio. Esa tarde, el valle se sentía más vacío, pero también más consciente. Doña Clara regresó al banco. Su respiración era más corta. Samuel se sentó a su lado. ¿Recuerda la puerta vacía?, preguntó ella. Sí. No estaba vacía, estaba preparada. Samuel la miró. Comenzaba a entender que el tercer camino no era un evento en el bosque. Era una vida entera caminada en silencio. Y ahora, el último tramo se acercaba. El valle amaneció más callado que de costumbre. No era un silencio pesado, era un silencio atento, como si la tierra misma supiera que algo estaba por concluir. Doña Clara ya no se levantó antes que el gallo. Samuel encendió el fuego sin esperar instrucciones. Sus movimientos eran más seguros ahora, pero más humildes. No había prisa en ellos. Había reverencia. Cuando el agua comenzó a hervir, él miró hacia la habitación donde ella descansaba. Por primera vez, sintió el peso completo de lo que estaba ocurriendo. No era solo enfermedad, era transición. Y ahí apareció el siguiente miniclímax, el miedo a no estar listo. Samuel entró despacio. Doña Clara estaba sentada en la cama, envuelta en su chal. Su rostro estaba más pálido, pero sus ojos estaban igual que siempre. Despiertos, claros. «¿Ya encendiste el fuego?», dijo ella con una leve sonrisa. «Sí». «¿Temblaste?». Samuel dudó. Luego asintió. «Un poco». «Eso es bueno», respondió ella. «El fuego merece respeto». Se hizo un silencio breve, no incómodo, intenso. «Samuel», dijo ella con voz suave, ¿recuerdas cuando preguntaste si elegir la calma era rendirse? Sí. Hoy vas a entender que la calma también es despedida. Él sintió que el pecho se le cerraba. Otro miniclímax interno. Porque esta vez no había puerta que abrir, ni elección visible que hacer. Solo aceptar. Ese día llegaron varias personas al banco, sin saber por qué. Nadie anunció nada. Nadie explicó nada. Pero el pueblo parecía sentir que algo importante estaba ocurriendo. Una mujer dejó pan en la puerta. Un niño dejó una piedra lisa junto al banco. Un hombre simplemente se sentó en silencio frente al valle. Nadie hablaba fuerte. Samuel entendió entonces que el fuego ya no pertenecía solo a Doña Clara. Ya vivía en otros. Al caer la tarde, Doña Clara pidió salir al banco una vez más. Samuel la ayudó a caminar. Sus pasos eran más cortos, pero firmes. Se sentaron frente al valle. El viento soplaba suave. El sol comenzaba a bajar. ¿Sabes cuál fue mi mayor lucha?, preguntó ella. Samuel negó con la cabeza. No fue la pobreza,
no fue la soledad. Fue no volverme dura cuando me dolió la vida. Samuel tragó saliva. ¿Y cómo lo logró? Doña Clara miró el horizonte. Cada vez que sentí que me estaba endureciendo, hice algo pequeño por alguien más. Esa fue otra revelación, otro miniclímax de comprensión. El tercer camino no era sacrificio extremo, era elección diaria. Samuel, continuó ella, la puerta vacía no se abrió esa noche. Se abrió el día que decidí no llenar mis pérdidas con amargura. Él sintió que algo dentro se alineaba, porque comprendió que la verdadera tentación nunca fue el oro, fue el resentimiento. El sol desapareció detrás del cerro. La respiración de Doña Clara se hizo más lenta. «No tengas miedo», le dijo. «Lo que viene no se controla, se cuida». Samuel apretó las manos. «No sé si soy digno». Ella lo miró con ternura. «Nadie lo es por mérito, solo por disposición». Ahí estuvo el último gran miniclímax del héroe. No se trataba de capacidad, se trataba de corazón dispuesto. Doña Clara cerró los ojos un instante. No por debilidad, por entrega. «Prométeme algo», susurró. «Lo que sea. No conviertas esto en doctrina. No lo expliques demasiado. Déjalo vivir en lo simple». Samuel asintió con lágrimas silenciosas. El fuego crepitó suavemente dentro de la casa. La noche cayó sin ruido. La gente permanecía cerca, respetuosa. Y entonces, sin dramatismo, sin señales grandiosas, sin palabras finales, la respiración de Doña Clara se volvió más lenta, más suave, hasta que simplemente descansó. No hubo grito, no hubo caos, solo un silencio más amplio, pero no más frío. Samuel no sintió pérdida inmediata, sintió responsabilidad. El amanecer llegó como siempre, fiel. La luz tocó el rostro de Doña Clara con la misma suavidad con la que había vivido. El valle respiraba. Samuel permaneció sentado junto al fuego sin moverse. No vigilaba un cuerpo, acompañaba un momento, y en ese instante comprendió algo definitivo. El tercer camino nunca fue elegir vacío. Fue aprender a quedarse cuando todo dentro quiere huir. El fuego seguía encendido, y ahora ya no dependía de ella. El amanecer entró por la ventana sin pedir permiso, como lo había hecho cada día durante años. La luz tocó el rostro de Doña Clara, con la misma delicadeza con la que ella había tocado tantas vidas. Samuel no lloró de inmediato. Se quedó sentado junto al fuego, mirando las brasas, entendiendo que el momento no necesitaba dramatismo, necesitaba dignidad. Afuera, el valle parecía saberlo. Ningún gallo cantó antes de tiempo. Ningún viento interrumpió el aire. La noticia no se anunció, se sintió. Las personas comenzaron a llegar poco a poco. Nadie gritaba, nadie preguntaba qué había pasado. Lo sabían. Entraban, se detenían, respiraban y salían más livianos de lo que entraron. Una mujer dejó flores junto a la puerta. El joven que un día lloró en silencio se quedó de pie más erguido que nunca. Un niño se sentó en el suelo y miró el fuego sin hablar. Samuel entendió entonces otro miniclímax del héroe. No debía ocupar el lugar de Doña Clara. Debía cuidar lo que ella había cuidado.
No imitó sus palabras. No repitió discursos. No explicó lo ocurrido en el bosque. Simplemente abrió la puerta y dejó el fuego encendido. Ese fue su primer acto consciente como guardián del tercer camino. Al atardecer colocó el banco exactamente donde ella lo ponía cada día. Se sentó mirando el cerro, no como dueño, no como líder, como presencia. Un hombre del pueblo se acercó. ¿Y ahora qué va a pasar? Samuel lo miró con serenidad. Nada extraordinario, respondió. El fuego seguirá ardiendo. El hombre asintió como quien entiende algo más grande que una respuesta. Los días siguientes fueron el verdadero examen. Porque cuando el maestro ya no está, el corazón vuelve a probar al aprendiz. El comerciante regresó. Ahora sí debemos organizar esto, insistió. La gente vendrá más. Podrías hacer esto más fuerte, más visible. Samuel sintió la vieja chispa. Más grande, más estructurado, más reconocido. El miniclímax volvió, pero esta vez la respuesta salió diferente. Si lo hacemos más grande, dijo Samuel con calma, perderá lo que lo hace verdadero. El comerciante se fue sin discutir. Samuel no sintió orgullo por resistir. Sintió paz. Esa noche, mientras limpiaba la casa, encontró el chal de doña Clara doblado con cuidado. Lo sostuvo entre las manos y comprendió algo más profundo todavía. La herencia no siempre es lo que se entrega. Es lo que se enseña a cuidar. Al día siguiente, una niña llegó abrazando una muñeca rota. «No quiero arreglarla», dijo. «Si la arreglo, ya no será la misma». Samuel la miró. Recordó la puerta vacía. Se sentó junto a ella. «Entonces cuídala así», respondió. «Hay cosas que no se reparan, se acompañan». La niña sonrió. Y Samuel entendió que el fuego no se había apagado. Solo había cambiado de manos. Pasaron semanas. El valle volvió a su ritmo habitual. Las mañanas llegaron con la misma neblina. El fogón siguió encendiéndose cada amanecer, pero algo invisible había echado raíz. La gente hablaba menos, escuchaba más. Algunos dejaron de correr detrás de todo. Otros empezaron a saludar con los ojos. Una tarde, Samuel caminó hasta el bosque viejo. No buscaba señales. No esperaba luces. Solo quería agradecer. Se detuvo en el claro donde habían aparecido los 3 senderos. No había nada visible, solo tierra, raíces, hojas secas, y sonrió. «Así está bien», susurró. Comprendió que el tercer camino no aparece como espectáculo, se revela en lo cotidiano. Al regresar al valle, encontró a un joven sentado en el banco. Miraba el horizonte con la misma inquietud que Samuel había tenido meses atrás. «¿Aquí se eligen caminos?», preguntó el muchacho. Samuel pensó un momento. «Aquí se aprende a no correr», respondió. El joven guardó silencio. Se quedaron mirando el cerro juntos. Y ahí Samuel entendió otro miniclímax. El héroe no es quien descubre el camino. Es quien decide permanecer cuando otros llegan buscando dirección. Esa noche, mientras el fuego ardía abajo, recordó las palabras finales de doña Clara. «No conviertas esto en doctrina.
Déjalo vivir en lo simple. No levantó un nombre, no fundó nada, no explicó el bosque, solo sostuvo el espacio. Y el espacio comenzó a sostener a otros. El tercer sendero seguía ahí, invisible, pero vivo. El tiempo comenzó a pasar sin hacer ruido, no como una despedida, sino como una continuidad. La casa siguió siendo pequeña. El banco siguió mirando el valle. El fuego siguió encendiéndose cada mañana. Pero Samuel ya no era el mismo hombre que había tocado aquella puerta, buscando respuestas. Ahora despertaba antes que el gallo, no por ansiedad, sino por gratitud. Se sentaba en la orilla de la cama, tocaba el suelo frío con los pies y susurraba: «Señor, dame hoy la disposición de quedarme», porque había entendido algo profundo. El tercer camino no se elige una vez, se elige todos los días. Sin embargo, el verdadero examen aún no había terminado. Una tarde llegó al valle un hombre distinto. No traía dolor evidente. No traía preguntas temblorosas. Traía seguridad. «He oído hablar de este lugar», dijo con voz firme. «Dicen que aquí la gente encuentra paz. Quiero saber el método». Samuel sintió el viejo impulso de explicar, de organizar en palabras lo que había aprendido, de estructurar la experiencia. Ahí apareció otro miniclímax, la tentación de convertir lo vivo en sistema. «No hay método», respondió Samuel con calma. «Solo presencia». El hombre frunció el ceño. «Eso no es suficiente. La gente necesita estructura». Samuel respiró hondo. «La estructura sirve para organizar, no para sanar». El hombre se fue insatisfecho. Samuel se quedó mirando el fuego esa noche. Entendió que el tercer camino siempre será incómodo para quienes quieren control. Días después, otro desafío llegó. El joven que meses atrás había encontrado descanso en el banco regresó, pero enojado. «Nada cambió», dijo. «Mis problemas siguen. ¿De qué sirvió quedarme aquí?» Samuel sintió el peso de la expectativa. Otro miniclímax, porque ahora debía enfrentar la frustración ajena sin sentirse responsable de resolverla. Se sentó frente al joven. «El descanso no elimina el camino», respondió. «Solo te da fuerza para caminarlo». El joven lo miró con rabia. «Entonces aquí no hacen milagros». Samuel sonrió suavemente. «Aquí no se hacen milagros. Aquí se aprende a no huir cuando el milagro tarda». El joven no respondió, pero se quedó. Y eso fue suficiente. Con el tiempo, Samuel comenzó a notar algo más profundo todavía. El valle había cambiado sin que nadie lo anunciara. La mujer que no podía dormir ahora acompañaba a otras viudas. El hombre que había perdido el sentido ayudaba a cortar leña para quien la necesitara. El niño que dejó una piedra en la puerta ahora ayudaba a acomodar el banco cada tarde. El fuego ya no era solo de la casa. Vivía en gestos pequeños distribuidos por el pueblo. Ahí Samuel comprendió otro nivel del camino del héroe. El héroe verdadero no acumula seguidores, forma guardianes. Una noche, mientras limpiaba el fogón, sintió un cansancio distinto en su cuerpo. No era tristeza, no era agotamiento emocional, era edad. Se miró las manos. Ya no eran las manos inquietas del viajero. Eran manos marcadas por leña, por sopa, por tiempo,
Sonrió. El tercer camino también transforma sin anunciarlo. Al día siguiente, una niña pequeña se sentó junto a él en el banco. ¿Por qué la gente viene aquí?, preguntó. Samuel pensó largo. Porque aquí nadie tiene que demostrar nada. La niña asintió como si eso fuera suficiente. Esa respuesta lo sorprendió a él mismo, porque entendió que la esencia se había vuelto natural. Ya no era aprendizaje consciente, era identidad. Esa noche soñó con el bosque viejo. No había luces. No había senderos visibles. Solo un espacio abierto. Y en ese espacio no había vacío. Había paz. Despertó con una claridad nueva. El tercer camino no es un lugar, es una forma de vivir. Y ahora quedaba el último tramo. No el de Doña Clara, no el del viajero, el del legado. El tiempo siguió su curso como río manso. No arrasó con nada. No anunció cambios. Solo avanzó. Samuel ya no era el hombre que llegó buscando una puerta extraordinaria. Tampoco era una copia de Doña Clara. Era algo distinto, más simple, más entero. Las mañanas continuaban con el mismo ritual. Encender el fuego, hervir el agua, dejar que el aroma llenara la casa. No por costumbre, por cuidado, porque ahora entendía lo que antes solo había admirado. El tercer camino no se camina una noche, se vive una vida. Un día, mientras acomodaba leña, sintió un cansancio más profundo. No alarmante, no trágico, solo natural. Se sentó en el banco frente al valle y dejó que el sol tocara su rostro. Miró el horizonte y recordó la primera vez que estuvo ahí, lleno de preguntas, ofreciendo destinos ajenos. Sonrió. Gracias, susurró. No por respuestas, sino por silencio. Ese fue el último miniclímax del héroe. No necesitar entender todo para estar en paz. Con los años, otros comenzaron a encender el fuego. No porque Samuel lo ordenara, sino porque lo habían aprendido observando. Una mujer traía hierbas. Un joven acomodaba piedras del sendero. Un niño limpiaba la ventana sin que nadie se lo pidiera. El espacio ya no dependía de una sola persona. Eso era el legado. No una enseñanza escrita. No una estructura organizada. No un nombre famoso. Un fuego compartido. Una tarde, un forastero llegó con el mismo cansancio que Samuel había traído años atrás. «He oído que aquí se eligen caminos», dijo. Samuel, ahora con voz más lenta, respondió. «Aquí no se eligen caminos. Aquí se aprende a quedarse cuando todo dentro quiere correr». El forastero frunció el ceño. «¿Y eso cambia algo?», Samuel miró el valle. «Lo cambia todo». El hombre no entendió de inmediato, pero se sentó. Y ahí comenzó otro ciclo. Una noche Samuel caminó hasta el bosque viejo una vez más. No buscaba luces, no esperaba senderos, sabía que no aparecerían. Se detuvo en el claro, cerró los ojos y entendió algo que al inicio no había comprendido. La puerta vacía nunca fue prueba, fue invitación. Invitación a no llenar la vida con ruido. Invitación a no cubrir el dolor con orgullo. Invitación a no convertir la paz en espectáculo. Regresó al valle sin prisa. El fuego seguía ardiendo.
Los días siguieron llegando sin anuncios. Samuel envejeció sin darse cuenta. Sus pasos se volvieron más lentos, su voz más baja. Pero su mirada, esa mirada que antes buscaba señales, ahora sabía quedarse. Una mañana, mientras encendía el fuego, recordó las palabras de doña Clara. No conviertas esto en doctrina. Déjalo vivir en lo simple. Sonrió. Nunca fundó nada. Nunca explicó el bosque. Nunca habló de las 3 puertas como historia oficial. Sabía que lo verdadero se pierde cuando se intenta poseer. Con el tiempo, la gente ya no preguntaba por respuestas extraordinarias. Preguntaba por silencio, por tiempo, por compañía. Y el valle cambió sin cambiar. No crecieron las casas, no aparecieron riquezas, no hubo milagros públicos, pero las personas dejaron de correr con la misma desesperación. Un joven que un día buscó éxito, ahora buscaba carácter. Una mujer que antes pedía soluciones, ahora pedía paciencia. Un niño que quería arreglar todo, ahora aprendía a acompañar. Ese era el fruto. No perfecto, pero posible. Una tarde cualquiera, sin señales ni despedidas dramáticas, Samuel se sentó en el banco y cerró los ojos por unos minutos más de lo habitual. El fuego estaba encendido. El valle respiraba. El banco seguía firme. Y el espacio ya no estaba vacío. Había sido habitado por generaciones que aprendieron que la paz no se compra, se cultiva. Nadie gritó, nadie corrió. Alguien simplemente tomó la leña y la acomodó. Otro añadió agua a la olla. Un niño limpió la ventana. El fuego no se apagó, porque nunca perteneció a una sola persona. Y así quedó el secreto que casi nadie entiende. La verdadera herencia no es lo que dejas, es lo que enseñas a cuidar. La puerta que parecía vacía nunca estuvo vacía. Solo esperaba corazones que no necesitaran llenarla de ruido. Ahora te pregunto a ti, ¿qué gesto pequeño estás cuidando hoy que te da paz? ¿A quién estás acompañando sin querer convertirlo en espectáculo? ¿Estás persiguiendo puertas brillantes o aprendiendo a sostener fuego? Tal vez, sin darte cuenta, también estás caminando el tercer sendero. Y tal vez alguien más necesita encontrar el calor que tú ya decidiste cuidar. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda la frase: hoy elijo cuidar la paz que Dios puso en mi corazón. Porque la paz perfecta no existe, pero la paz posible, esa se construye cada día. Y cuando se cuida bien, se convierte en refugio para otros. Si esta historia habló directo a tu corazón, comenta aquí abajo. Hoy elijo pensar con fe y no con miedo. Y si quieres seguir aprendiendo cómo controlar tus pensamientos, fortalecer tu carácter y construir una paz que nadie pueda quitarte, ve ahora mismo el siguiente video. Porque lo que descubrirás ahí es el paso que muchos nunca dan y puede cambiar la forma en que enfrentas cada día.